Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 6 de marzo de 2023. Están todos acá, los integrantes de la mesa. Voy saludándolos uno a uno. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día. A su lado, también de espaldas a la plaza, Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Del otro lado, Luis Calabria, buen día. Buen día, un gusto estar nuevamente. Y David Uriarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos, tenemos un par de temas por lo menos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo el viernes que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó una ilusión desteñida por la realidad durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General el día anterior. Pereira encabezó una conferencia de prensa después de que la mesa política del Frente Amplio hiciera un balance de los 3 años de gobierno de Lacalle Pou. La presentación fue seguida por un grupo de militantes que se hicieron presentes en la huella de Sereñi, donde Pereira hablaba. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber dos países, uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes, la que no encuentra medicamentos cuando lo va a buscar, que ve cómo los precios de los productos aumentan, que tienen problemas para acceder al trabajo, que sufren violencia, que tienen que ir a una olla popular para alimentar a sus hijos. Durante su discurso, Pereira hizo referencia a una entrevista que Lacalle Pou había concedido el viernes de mañana en Radio El Espectador, donde aseguró que el Frente Amplio no está preparado para la alternancia en el poder. Pereira respondió que Lacalle Pou debe abandonar el modo campaña electoral y aceptar que el Frente Amplio es una fuerza profundamente democrática. Hemos votado todas las leyes que consideramos positivas, por mínimas que sean. Sin embargo, todas las propuestas que le hicimos al presidente no han tenido una respuesta ni siquiera formal. Pero vamos a seguir haciendo propuestas con seriedad y sin soberbia, expresó el dirigente de izquierda. Además, Pereira afirmó que el presidente no habla de lo que se quiere evitar, en una alusión al caso Astesiano y al caso Marcet. Según dijo ante los militantes, Lacalle Pou no quiere asumir que continúa en proceso judicial un escándalo de corrupción de cuyas ramificaciones aún nos falta saber como sociedad. Y afirmó, no se puede barrer debajo de la alfombra la realidad que no nos gusta. Pereira también adelantó que la rebaja del IAS y del IRPF, más el paquete de alivio fiscal para las micro y pequeñas empresas, van a ser votados por el Frente Amplio en el Parlamento, aunque remarcó que implican un alivio modesto. Sostuvo que en vez de una rebaja tributaria, el gobierno está haciendo una devolución de impuestos. Según Pereira, el gobierno aumentó impuestos en pandemia y los saca en campaña electoral. Están devolviendo lo que quitaron, agregó. Era una alusión a la reducción del descuento de IVA en las compras con tarjetas anunciada en 2020 y a los cambios en la forma de ajustar el IRPF que a su juicio hicieron que más trabajadores pagaran ese impuesto y que a todos les aumentara. Pereira finalmente agregó que el gobierno desconoce que la enorme mayoría de los trabajadores no aporta IRPF por tener bajos ingresos. Además cuestionó que no haya más apoyo para las personas que ganan entre 15.000 y 30.000 pesos, que en muchos casos, dijo, no llegan a fin de mes. Bueno, ¿cómo observaron este segundo round del debate de la semana pasada? Es un clásico en Uruguay, ¿no? Y probablemente en muchos países. Habla el presidente y al otro día, a las pocas horas, habla la oposición. Entonces, yo creo que Luis, el Frente perdió una oportunidad. Creo que lamentablemente todos esperábamos lo que pasó. No se podía esperar de este Frente Amplio una actitud distinta a la de un discurso panfletario que marca un nivel de polarización. Hace un tiempo Rafael Michelini en una entrevista reconocía que se habían puesto en modo básicamente de ataque, de oposición neta al gobierno, y habían decidido hablarle a los suyos, a los propios. Y eso de hablarle a la tribuna genera un enorme riesgo que después uno termina repitiendo lo que la tribuna dice y lo que la tribuna quiere escuchar. Y entonces gana y se comen los radicales a cualquier intento de sentido común. Creo que lo que pasó el otro día fue la renuncia del Frente Amplio al sentido común.
como primera intervención, creo que estábamos ya con un punto de vista, el de Luis. Seguimos en una ronda rápida y después cada uno profundiza. A ver. Bueno, a ver, obviamente tenemos una visión distinta. Yo lo que creo es que se olvidan de que el Frente Amplio es la oposición y no es oposición por querer, es oposición porque tiene un proyecto distinto y esa es la realidad. Acá hay dos proyectos del país. Yo creo recordar que cuando el Partido Nacional y particularmente el actual presidente de la oposición hablaba de la realidad paralela que tenía Tabaré Vázquez y que Tabaré Vázquez veía un mundo cada vez mejor y se olvidaba. Bueno, en realidad el Frente piensa exactamente lo mismo. O sea, que en este momento el presidente ve una realidad paralela cuando en realidad la pobreza no ha descendido, hay una cantidad de situaciones que se marcan en el discurso de Pereira. ¿Qué se pretende? Que la oposición diga qué bien que estuvo el gobierno. No lo puede decir, pero además, entre otras cosas, el gobierno y el planteo del presidente fue todo lo que hicimos bien, pero no dijo nada, no hubo una sola autocrítica con respecto a lo que se hizo mal y particularmente a esta situación que se está viviendo. Seguimos con Martín, Ana Laura. Sí. A mí me resultó enormemente aburrido, o sea, pero extremadamente aburrido. O sea, era escuchar a Pereira diciendo todo lo que sabemos que iba a decir. Dice cosas que son ciertas, dice cosas que son medias verdades, dice cosas que son parte de su representación de la realidad, pero extremadamente aburrido. Y Daoiz dijo algo que es muy importante: proyecto distinto. Yo no sé a quién le va a juntar el voto el Frente Amplio si no empieza a invitar a un proyecto de algo. Porque realmente es, o sea, el discurso oficial que canaliza Pereira es, pará, invítame a algo por lo menos, porque todo pálido, todo horrible, que ojo, capaz que tiene razón muchas cosas, o sea, ni siquiera entro a discutir, pero invítame a algo. Ana Laura. Sí, yo también tomo algo que decían antes. Primero, esta cuestión de a quién le están hablando, ¿no? A veces es como un diálogo de sordos donde se dice lo obvio. O sea, con el tema del IRPF no hay que pensar quiénes son las bases electorales de cada uno de los bloques. Entonces, y sí, no, obvio que en el Uruguay paga el 10% el IRPF. Obvio que no es una medida para los más pobres, pero ¿cuál es la idea? ¿Creen que la calle no se dio cuenta de eso? O sea, como en realidad, no. O sea, a veces hay como una cosa de diálogo de sordos, de hablarle a distintas partes de un bloque, de no dialogar. Y después lo otro que a mí me llama la atención, y es un poco en línea de lo que decía Martín, es esto, ¿no? De a quién le habla Pereira. ¿A quién le quiere? Me parece que el Frente todavía no hizo el proceso de pensar que tiene que salir en campaña electoral a hablarle a alguien que no es su base, que obviamente lo va a votar, porque si no le va a pasar lo mismo que ya le pasó. Ahora, escuchándolos y tomando de algunas de las intervenciones, pregunto, ¿esto que estamos viendo no es exactamente lo mismo de siempre? Sí. Porque, por ejemplo, pregunto, ¿cuándo un presidente de la República en su presentación, en su rendición de cuentas ante la Asamblea General, marcó problemas de su gestión, marcó inconvenientes, marcó debes enormes, importantes de su gestión? Primero, ¿no? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué presidente lo hizo? ¿Cuál hizo autocrítica? Segundo, ¿cuándo la oposición, al comentar el discurso del presidente de la Asamblea General, rescató aspectos positivos? ¿Cuándo le elogió algo al presidente, sea quien sea, ¿no? Pregunto, no sé qué memoria tienen ustedes. Sí. Ana Laura, que es periodista, después capaz que puede acotar algo más. Yo comparto, nunca. De hecho, si uno lee las notas, por ejemplo, digamos, esta costumbre de hacer este discurso en la Asamblea es nueva, ¿no? Es una cosa que instauró la calle, pero también ahí eso habla de diferencias en el público. Frente, en realidad. Pero Tabaré Vázquez hablaba en el ante la arena. En actos públicos, ¿no? Claro, porque él tenía una visión diferente de a quién le tenía que rendir cuentas. Ahí es que se ven las dos cosas. Pero sí, siempre. Por ejemplo, ahora se dice, ¿por qué no habló de Astesiano? ¿De verdad alguien creía que iba a hablar de Astesiano? Y Tabaré Vázquez no habló de Sendik, que era su vicepresidente. Y no, y tampoco tenía lógica que lo hiciera. No. Yo creo que no es igual que siempre. A ver. Porque ahora se puede comparar lo que fueron 15 años de gobierno del Frente con lo que es el gobierno de coalición. Antes no había pasado. Era el Frente que podía decir todo lo que quisiera. Ahora vemos los resultados. El Frente, yo vi un resumen y hablaban de seguridad. Y le piden autocrítica
a la calle. ¿Y qué autocrítica hizo el Frente? Con el peor manejo de seguridad que hubo en la historia del Uruguay. Insisten con el tema de la corrupción del mayor. ¿Cómo corrupción? Está en Fiscalía y ya fue parte de la trama resuelta. Insisten con la responsabilidad política del presidente. El presidente ya reconoció que se equivocó. ¿Cuál es el plus que le piden al presidente? Que se inmole, no sé qué es lo que pretenden. Entonces creo que Pereira, que yo no tengo duda que va a ser uno de los 3 candidatos del Frente Amplio. No puede. Porque el estatuto justamente le impide, siendo presidente. Pero cambian el Amplio, estatuto. Bueno, pero no lo van a cambiar. Bueno, no perdón, sé. no quería interrumpirte, pero no puede. No va a ser. No. Bueno, no sé si no cambian el estatuto, porque él habla como un candidato. Mirá el dato, o la observación que introduce Luis, que no formaba parte de lo previsible. David, tú ya le contestaste eso, pero bueno, por otro lado... No, a ver, yo lo que creo es que es muy claro que el Frente Amplio tiene un proyecto. Es lógico que le hable a su barra. Es el 44% del país según la última encuesta, el 44%. Y dentro de eso también hace propuestas para captar la diferencia de los indecisos. ¿Y esas propuestas cuáles son? Distintas a las del gobierno. Y lo que dice es, hay una rebaja de impuestos, pero tú lo acabas de decir, Ana Laura, pero recientemente Rosselli lo estaba diciendo hoy acá, ¿no? Es decir, esa rebaja de impuestos, ¿quién paga el IRPF en este país? Hay un 75% de personas que no pagan ni IRPF ni IAS. O sea que esa ventaja es solo para un 25%, no es para la gente más vulnerable. Y lo que decía el Frente es esos 150 millones de dólares, que es apenas un 0.2, lo acaba de decir Rosselli. Ese 0.2 se podía haber invertido en la gente efectivamente más vulnerable, por ejemplo, en la infancia, en una cantidad de aspectos. Entonces, ¿qué es lo que critica el Frente? Bueno, el Frente sale a decir, hubo problemas con los hospitales porque no había remedios. Hubo problemas, ¿y a quién le está hablando el Frente? Bueno, a esos indecisos que son los que definen la elección. El Frente tiene una base, según las encuestas, entre 40 y 44%, eso no cabe duda, pero además tiene esa gente que está definida por el Frente, es partidaria de un proyecto distinto en la seguridad social, distinto en lo que es el manejo de las cuentas públicas. Es decir, obviamente que la calle está cumpliendo con su programa, con el programa que le hizo. Habló de los mallas de oro, habló de la reducción de impuestos, pero ojo, no hay gasto público, porque no cree en el Estado y no cree que el Estado debiera invertir. Y la inversión es mínima del gasto público y eso no dinamiza la economía. Por tanto, son proyectos distintos. Entonces la oposición va a decir lo que piensa que debe ser el país. Ahora, en ese medio, ¿se han hecho esfuerzos por coordinar políticas públicas? Yo creo que no se han hecho, o se han hecho muy pocos esfuerzos. ¿Podrá ser responsable el Frente? Podrá. Pero también es cierto que el que tiene que llamar, en realidad, por ejemplo, en el tema de seguridad, no hubo un verdadero llamado, y eso, discúlpame, pero no hubo un verdadero llamado a una política pública en materia de seguridad por parte de la coalición. Yo creo que no fue sincero ese llamado, realmente. Por favor, dale. No, a ver, a mí me parece que se pasaba antes, sí, yo me acuerdo, creo que fue el último discurso de Vázquez en el Antel Arena. O sea, realmente nos pintó Dinamarca. Yo me acuerdo que lo escuché, sí, lo escuché con la atención, era una cosa que este país era espectacular. Y me parece que todos los presidentes es como que terminan siempre en esa cosa narcisista ¿no? Y eso es como el ABC. Acá, si querés, yo lo que veo diferente antes es el estilo Pereira. Que antes salía, diríamos, un montón de gente a criticar de la misma manera, si queremos, en cuanto al fondo, pero no había un personaje como soy Pereira, que es, a ver, diríamos que está fundando un estilo de crítica política. Es algo nuevo, él se sienta y no para. Una, otra. O sea, antes era mucha gente, ahora se concentra en él y quizás por eso parezca que es un poco diferente. Después, en realidad, todo lo que ha pasado esta última semana... Yo decía hoy, me aburre
quiero decir que también, más allá que estoy de acuerdo con las medidas tributarias del presidente, del gobierno, estoy absolutamente de acuerdo, a mí lo de la Asamblea General me pareció aburridísimo. Que me tiren datos, que no sé si son muchos o si son pocos, que no me lo relacionen con nada, para mí me es inútil. ¿Ah? Y también me aburrió mucho la muletilla de qué bueno por la institucionalidad, la democracia, vaya a presentar. No, a ver, si no fuese, acá hubo presidentes tan democráticos como en la calle Pou que no iban a la Asamblea General. Ir o no ir, y es más, si tengo que pensar indicadores de riesgo sobre el republicanismo es, cuanto más les gusta hacer un acto multitudinario, ojo, es un indicador, el que se queda tranquilo y no va a hacer ningún acto, ni ante la tiene indicador de republicanismo superior. Entonces digo, a ver, fue la calle Pou en eso, y el gobierno estuvo muy hábil, que tomó algo que está en la Constitución y lo hizo un hecho político anual, que es como el cumpleaños del presidente de la República. Hizo el cumpleaños del presidente de la República una vez al año. Y está muy bien, es una buena decisión de político, es inteligente, es muy inteligente lo que hizo. Pero está hasta ahí. Y después la forma en que se rinde cuentas en estas sesiones creo que no tienen mayor valor en sí mismo. Bueno, Martín repartió para todos lados. Ana Laura, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltaba? A ver. No, sobre eso, ¿no? De los estilos, y yo insisto, para mí hay como una cuestión. Primero, lo curioso de Pereira es que en realidad también está de acuerdo con lo del IRPF. Entonces hace una cosa muy extraña, que es como que otras veces pasó, y de nuevo, en todos los partidos políticos, en todas las oposiciones. Esta cuestión como de marco la diferencia, pero en realidad el problema es el término, ¿no? Y eso es una oposición para 4, ¿no? Porque decir, bueno, esto no es una devolución, no es una rebaja. Y está mal, pero no tan mal porque en realidad era en pandemia. Y entonces, bueno, sí, hay que devolverle a esa gente lo que en un momento de crisis les pedimos más plata y ahora no les pedimos. Y si uno lee con atención o lo escucha con atención, en realidad los das vueltas a sus argumentos y son a favor. Y él termina diciendo, bueno, en realidad lo vamos a apoyar. O sea, sí, pero no. Entonces, al final, es como de una cosa como de estar en contra por el hecho de que es el otro el que lo hace. Y eso me parece que a los efectos de una campaña electoral o de la pugna de dos, que comparto plenamente, me parece que nadie en el Uruguay piensa que no son dos proyectos de país bien claramente distintos, y de hecho por eso digo yo no comparto eso. No, vos decís que son, bueno, yo no comparto absolutamente ya sé eso. Por dónde vas. O sea, lo que dijo Baiz hace un ratito de tenemos un Estado, mentira, es todo lo mismo. Bueno, en eso sí. Pero en eso sí, porque en el fondo, como decía mi abuelo, somos todos ballistas en el Uruguay. Pero me parece que la calle. Pero creo. Absolutamente. ¿Hace cuántos años que está? Pero a lo que voy es que por eso yo decía al principio, ¿no? Esta cosa como de, bueno, le da eso a la clase media y no a determinados grupos. Y sí, o sea, quiero decir, es como que estamos señalando una cosa que en realidad los Maya Oro, o sea, él lo dijo, fue transparente, más transparente que muchos otros anteriores. En cuanto a quién es la gente a la que le habla, su base de sustentación, fue lo hablamos en una tertulia hace 1000 años, fue a la Rural del Prado y hizo aquel discurso sobre la meritocracia, o sea, y les dijo yo soy el campo, o sea, y sí, digamos, es incluso más transparente de lo que eran otros anteriores respecto de quiénes son los grupos o las personas o los colectivos a los cuales él quiere beneficiar, o por lo menos están primero en su lista. No, yo reitero, creo que se perdió una oportunidad. Discrepo ahí con Daoiz, que le está hablando a los indecisos, le está hablando al núcleo duro, que es quien está marcando el discurso de polarización que tiene el Frente Amplio. Fui oposición mucho tiempo y sé bien lo de él, los matices y buscarle las palabras y el no. Hay algunos no que a veces son, como decía Cobos, un no positivo. Si yo planteo destruir un puente y alguien viene y me dice no, bueno, estoy en realidad conservando el puente. Pero en la propuesta del Frente no es verdad que estén proponiendo algo distinto. Se están oponiendo incluso hasta en lo que van a apoyar. O sea, le dicen que no hasta en lo que están de acuerdo. Y eso se va a acentuar porque empieza la campaña, con lo cual lamento mucho que el Frente Amplio se haya
puesto el balde. No, yo creo que el Frente no se puso el balde. El Frente cumple con su papel de oposición y marcar justamente hacia quién entiende que debe dirigirse las políticas públicas. Entonces, cuando el Frente dice, en realidad hay un 75% de personas que no pagan IRPF ni IAS, esa persona que están en situación de vulnerabilidad hay que ir. Claro, también dice, bueno, tampoco está mal volver a recalcular, porque esto es volver a recalcular el IRPF. Porque vamos a ser claros, la forma en que se calculó la franja implicó un aumento de impuestos, y eso es indiscutible, lo han dicho todos los economistas. O sea que, en cierta forma, lo que dice Pereira es que se está devolviendo lo que se le quitó antes. Pero lo cierto es que el Frente no hizo aportes con respecto a la reforma de seguridad social, porque tiene otra convicción de lo que es Tampoco hizo reforma de la seguridad social. No, fue 15 años gobierno. No hizo nada. Pero no la hizo, no la hizo porque entiende que es otro tipo de reforma la que hay que ¿Pero y hacer. por qué no la hizo? Porque no era necesario en ese momento. Hasta ahora necesario. Perdón, en el 96... En el 19 no era necesaria. En el 96 se había hecho una reforma para 50 o 60 años. Pero en el 2019 eran gobierno. Sí, pero no era... no era necesario una reforma. No era necesario, se empezaba a discutir. En el 20 empezó a ser Pero necesario. No importa, no es el único aspecto. Porque hay otros aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inversión pública, en lo que tiene que ver con parte del gasto público, es decir, donde se ha reducido. Inclusive el tema de la cantidad de empleos, porque hoy, por ejemplo, con todo este tema de la sequía, está claro que OCE, por ejemplo, es verdad que le reclamaron cantidad, lluvia a lo que se reclama es que OCE tenga más funcionarios para poder atender la pérdida de agua que se pierde, por ejemplo, ¿no? Porque también hay reclamos de todos los sectores. Y en realidad hay una decisión de no invertir en el Estado, que estaba avisada, porque en realidad no es era real la posibilidad. Eso. Pero el Frente tiene un proyecto distinto, un proyecto, como decían, más ballista. Y si vos decís que todos somos ballistas, bueno, en realidad el Frente es el más ballista de los que estamos acá. 15 años en el periodo... Cuando hablamos de ballismo de José Valle. Sí, claro. No, 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria, con bonanza económica, y no hicieron el hospital del Cerro. Crearon el Mides. Bueno, si vamos a empezar a ver la cantidad de obras, yo te diría, tenemos, a nivel de obra pública, tenés la mayor parte de las obras públicas que hoy no se les ocurrió, en vez de hacer el arena. Ese es el problema que hay a veces entre discutir, porque cuando discutís particularismos, claro, como de cierta manera el otro día el presidente en la Asamblea General puso un montón de particularismos, dice, bueno, construí tantos, me acuerdo en la intendencia típico, tantos metros cuadrados de cordón cuneta. Y yo qué sé, eso es mucho, es poco. Es útil. Es útil, sirve, te empiezan a tirar datos y uno no tiene con qué medirlo, no sabe lo que es. Yo sé que todas esas cosas se hicieron. Ahora, ¿todo eso que se hizo implica una buena gestión o no? No lo sé. El otro día del justo presidente, yo con lo que me quedo son las medidas tributarias, que son concretas, sabemos lo que es, y algo que es real. Yo creo que es casi que un elemento simbólico. Es casi simbólico. Son muy prudentes desde el punto de vista fiscal, eso Dios, nadie lo ha dudado. Y después bueno, yo voy para allá. Yo prefiero que la gente tenga el dinero en su bolsillo y no que sea el Estado quien la administre y la gaste. En esa cosa, diríamos, de transparencia de cuál es la ideología, ¿no? Pero pues es muy poquito, pero simbólicamente muy importante, porque antiguamente estábamos pensando los 70, 80 o 100 pesos más de impuestos que íbamos a pagar. Sí, pero las empleadas domésticas no pagan IRPF, que fue lo que dijo el presidente. Las empleadas domésticas... No, está bien, David, pero usted... A ver, sabemos que no pagan impuestos. Con todo cariño, estas medidas realmente a la gente que van a favorecer mínimamente es gente laburante. O sea, veamos los montos, a quienes llega, es gente laburante. Cuando te dicen, no, esto no llega nada, hay mucha gente que labura, gana 50.000, 60.000 pesos, es de una clase media, diríamos... 50 pesos. No, estoy de acuerdo contigo, bueno, pero convengamos con el Frente eran 50 pesos más en general, claro, porque venía la consolidación, todos los años estábamos viendo cómo nos sacaban 50 pesitos más. Consolidación fiscal. Estaba volviendo lo que fue el ajuste. Yo me acuerdo de la consolidación fiscal, después metieron otro, eran todos los años un invento nuevo. Fiscal. Era todos los años un invento nuevo con cositas chiquitas. O sea, a riesgo de que nos alarguemos, simplemente para tener
por lo menos pinceladas, me quedé con curiosidad a propósito de ese debate que apareció, de ese subdebate sobre si éramos todos ballistas o no éramos todos ballistas. ¿Qué decías tú, Martín? No, yo no quiero poner el mote de ballista, absolutamente. Estatistas. O sea, el Estado uruguayo es el mismo en el gobierno de la calle Pou, es el mismo Estado uruguayo, con la misma potencia, con la misma utilización de recursos que en los 15 años del Frente. O sea, son matices, nos inventamos matices. Si acá Luis decía recién, el Frente Amplio es más ballista, en todo caso. Algo así. Más estatista, sin ninguna duda. No, a ver, yo no digo que ideológicamente este gobierno sea menos. Ahora, no lo lleva a la práctica porque sabe que el Uruguay no lo resiste. El Uruguay quiere al Estado grande, todos queremos tener a nuestro hijo, a nuestro primo o a alguien en el Estado trabajando y cobrando una pensión. Todos de alguna manera tenemos en nuestra familia en Uruguay alguien que recibe algo del Estado. Todos, ¿no? Desde Arocena y Schroeder hasta donde sea en este país, todos tienen a alguien que cobra algo, alguna cosita del Estado, y los que no, los saludo desde aquí, pero no son demasiados, ¿ya? Entonces digo, el Estado... Entonces, los países más desarrollados, justamente el Estado es importante, ¿no? Bueno, pues son Noruega, Suecia... Sí, pero no tienen 300.000 personas viviendo como África, que nosotros sí tenemos. Bueno. Sobre ese punto, ¿a alguien le quedó algo más para decir, Luis? ¿Quién es más ballista? A esas Somos todos 300.000 ballistas. personas no les llegó el descuento. Que viven como África no les llegó el descuento. Esas 300.000 Creo personas que- no les llega nada hace mucho tiempo. La diferencia que ha quedado plasmada en este tiempo de gobierno es que este gobierno ha sido más eficiente que el Frente Amplio y ha cumplido las metas fiscales que no cumplió el Frente Amplio. Entonces, a veces se habla de la reducción en algunas áreas del gasto público, pero se cumplen los objetivos, entonces se estaba gastando mal, que es lo que a veces perdemos la perspectiva. En Uruguay, bueno, hay que darle más a este proyecto, bueno, el proyecto tiene que cumplir sus objetivos. Si es con más o menos plata, dependerá de la eficiencia. A veces nosotros creemos que los problemas los arreglamos con plata y se arreglan con trabajo. Y un punto para marcar esto que hablaba Ana Laura de la búsqueda de palabras y vueltas, hay un punto en el que Pereira habla de que ha habido récord de homicidios y muertes dudosas para marcar el clima de inseguridad. Y es sumar cosas distintas, es imposible sumar la muerte dudosa al homicidio porque por algo es dudosa, no puede sumarse tampoco al suicidio, y en ese tipo de cosas se pierde credibilidad porque hay un manejo engañoso de la información. Bueno, pero Muy chiquito. en términos del problema de homicidio, ha sido claro que hasta el propio presidente de la República lo ha reconocido que tiene un problema con los homicidios. Claro, Y que el tema más de problema seguridad tenía el Frente que tenía más homicidios. Más problema, no, si tienen la misma cantidad prácticamente, porque si, llegamos a la misma cantidad. O sea, el tema de seguridad lo ha reconocido. Y tanto es así que además el ministro ahora está cambiando a toda la plana prácticamente. Algo muy chiquito. Calabria dijo algo ahora que para mí es muy importante. Cuando se comparan montos absolutos de gastos, dicen, no, este gobierno gasta menos en tal cosa. Medicamentos, por ejemplo, gasta menos en medicamentos. Eso capaz que antes hacía un desastre con los medicamentos. O sea, por sí mismo, cuánto se gasta, y sobre todo en cosas concretas, por ejemplo, tanto en medicamentos, no significa nada. Capaz que antes se compraba muy mal, capaz que antes se robaba mucho. No digo los funcionarios, había fugas por todos lados de medicamentos. Bueno, pero, comprábamos 100 y llegaba la pero gente no se 20. reclamaba que faltaban medicamentos, acá se ha reclamado. Bueno, está bien, pero falta medicamento no solo en Uruguay, falta medicamento en Uruguay, o sea, andá a las mutualistas, va la pobre veterana, venga la semana que viene. Me refiero a la parte pública. Está bien. Está bien, lo que quiero decir es que los gastos absolutos de comparación, no, porque antes se gastaba más en la cosa. Yo no sé, o sea, si no tenemos más información, el debate termina siendo muy superficial. Ana Laura, en una de esas te queda el final, o directamente nada, silencio. No, y sí, y lo de la seguridad para mí es como muy, es emblemático, ¿no? Nadie lo arregló. Y si seguimos discutiendo quién tenía un homicidio más, un homicidio menos, yo voy a ver mis nietos y vamos a seguir sin arreglarlo. Es un problema estructural del Uruguay. Esos homicidios son cuestiones de fondo. Comparto que hay multicausalidades y que hay que hacer un trabajo de fondo. Creo que el gobierno está encarando el tema. Lo que pasa es que si se da cátedra desde los que fracasaron como si les hubiera ido bien, no nos podemos poner de acuerdo. Simplemente por eso es que hago la puntualización.
Bueno, pero también es cierto que en realidad había un proyecto, una propuesta, de la misma forma que era una propuesta de bajar los impuestos, que era una propuesta hacia los mayaboros, también había una propuesta de decir, esto, lo de seguridad se arregla así. Y no se arregló. O sea, la propuesta no funcionó. Muchos de los delitos han bajado. Es el único que ha subido es homicidio.